En 1980, yo era un joven de 21 años, viviendo en Bozeman, Montana, como estudiante de intercambio en la Universidad Estatal de Montana. En la primavera de ese año, durante las vacaciones de primavera, en lugar de regresar a casa en Boston, Massachusetts, deseaba una aventura diferente. Un viaje que pudiera encender la llama de la exploración que ardía dentro de mí. No quería regresar a la ciudad llena de gente, con sus calles abarrotadas, donde todo era demasiado familiar. Necesitaba algo nuevo, un lugar desconocido para desafiar los límites de mí mismo. Y como si fuera obra del destino, encontré la oportunidad que tanto anhelaba. El hombre que conocí, un escalador experimentado, acababa de terminar un curso de escalada en hielo y había sido certificado como guía de montaña. Estaba buscando un compañero para una expedición de 10 días en la cordillera de Assiniboine, una hermosa área silvestre en Columbia Británica. Nuestra misión era simple pero desafiante. Esquiaríamos con mochilas de más de 30 kilogramos, acamparíamos en cuevas de nieve, exploraríamos algunas cabañas abandonadas y finalmente regresaríamos después de una escalada de un día en hielo. Para mí, esta era la oportunidad perfecta para poner a prueba mi capacidad y mi espíritu. El día que comenzamos nuestra travesía, recuerdo claramente el frío helado de Canadá que nos envolvía cuando estacionamos en Icefields Parkway, una carretera que corre a lo largo del río Saskatchewan. El paisaje que nos rodeaba era impresionante, con montañas cubiertas de nieve y un cielo azul claro. Dejamos el coche, preparamos todo y nos adentramos en la aventura. Otros escaladores ya habían salido antes que nosotros. Había alrededor de 12 personas escalando ese día, divididos en 6 equipos, y nosotros éramos el último. Sin prisas, disfrutamos del paisaje espectacular mientras ascendíamos poco a poco. En la cima de la montaña, cuando nos detuvimos para mirar el camino recorrido, el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas lejanas. El cielo estaba teñido de un rojo intenso, creando una vista majestuosa que nunca había visto en mi vida. Pero esa belleza no duró mucho. Rápidamente nos dimos cuenta de que la temperatura comenzaba a caer en picada, unos 30 grados en cuestión de minutos. El frío penetrante rápidamente se apoderó de nosotros, y en poco tiempo, ambos comenzamos a temblar incontrolablemente. Nos sentamos en una pequeña roca, observando cómo los otros grupos de escaladores se alejaban poco a poco. Cada paso que daban parecía empujarnos más hacia el aislamiento. Los otros equipos, al vernos, probablemente pensaron que estábamos locos por quedarnos en la montaña mientras el frío envolvía todo. Pero no teníamos muchas opciones. Ahora, solo quedábamos nosotros dos en la montaña y nos dimos cuenta de que estábamos en serios problemas. El frío comenzó a invadir nuestros cuerpos y en cuestión de minutos sentí claramente los primeros signos de hipotermia. Mis músculos se contrajeron violentamente, como si cada grupo muscular estuviera funcionando a su propio ritmo. Mis mandíbulas no dejaban de castañetear, y todo mi cuerpo temblaba con una fuerza implacable. No era una sensación de frío común, era más parecido a un ataque epiléptico, donde todos mis músculos trabajaban al mismo tiempo, tratando de mantenerme caliente, pero sin éxito. Traté de respirar profundo, pero el aire frío hacía que cada inhalación fuera dolorosa. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté a mi compañero, mientras intentaba controlar mi respiración. Ambos entendíamos que la situación podría ser mortal, sin comida, sin agua y nuestras energías agotándose rápidamente. Consideramos montar la tienda y tratar de pasar la noche allí, pero incluso al pensarlo, sabíamos que la probabilidad de sobrevivir era muy baja. La calma era clave. Ambos intentamos no entrar en pánico, manteniendo la cabeza fría en la medida de lo posible. Sabíamos que teníamos que tomar una decisión: quedarnos o intentar descender en la oscuridad. Después de una breve conversación, acordamos que lo mejor era intentar bajar, aunque sabíamos que sería una tarea extremadamente difícil. Esa noche, comenzamos a descender la montaña, paso a paso, en medio de una oscuridad total. Sin suficiente luz y con la temperatura bajando aún más, sentíamos como nuestras energías se agotaban con cada paso. La hipotermia seguía aumentando y cada pequeño movimiento agotaba aún más nuestros cuerpos. En ese momento ya no prestaba atención al tiempo. Todo se volvía borroso y lo único que importaba era cada movimiento para mantenerme con vida. Cada acción, cada palabra consumía energía que ya no me sobraba. No tenía una sola onza de grasa en el cuerpo,
y sentía que mi organismo se estaba consumiendo a sí mismo para sobrevivir. Me di cuenta de que mi cuerpo estaba alcanzando un estado de agotamiento total. En un punto, llegamos a un acantilado oscuro, donde la luz de la luna nos permitía ver apenas el camino. Llegamos a una pendiente, donde había una estaca de hierro fija en la roca. Nuestra cuerda de escalada estaba asegurada allí y comenzamos a descender. Tim, mi compañero, fue el primero en bajar, seguido de mí. Cuando finalmente llegamos a la superficie plana, mi cuerpo estaba completamente exhausto. Frente a nosotros había una plataforma de roca plana, del tamaño de 2 mesas grandes. Era un lugar ideal para descansar, pero justo al lado había un precipicio de 500 pies. Cada paso que dábamos tenía que ser extremadamente cuidadoso para no resbalar. El frío no era nuestro único enemigo. Cada paso en falso podría haber acabado con nuestras vidas de inmediato. Nos aseguramos a la pared de la montaña para garantizar nuestra seguridad. Los temblores habían cesado porque nuestros cuerpos habían superado esa etapa y ahora solo luchaban por no detenerse por completo. Me até la cuerda de seguridad y comencé a tirar de la cuerda de escalada, con la esperanza de liberarla y continuar el descenso. Pero desafortunadamente, la cuerda se había quedado atascada en alguna grieta, impidiendo que pudiera tirar de ella. Intenté sacudirla, pero todo lo que obtuve fue rigidez y bloqueo. Mis botas y extremidades congeladas no me permitían subir para revisar la cuerda. Mientras tanto, sentí que mi mente se iba apagando poco a poco, como si el frío estuviera nublando mi juicio. El frío comenzó a dominar mi mente, haciéndome menos consciente de la situación. Me di cuenta de que estaba tomando decisiones equivocadas, pero ya no tenía la fuerza suficiente para cambiarlas. Intenté tirar de la cuerda una vez más, pero sin éxito. Tim estaba a mi lado, ambos agotados casi por completo. Sentí claramente que estábamos al borde de la muerte. Cuando el frío comenzó a apoderarse de mi mente y todos mis esfuerzos por sobrevivir se desvanecieron, sentí una paz extraña que nunca antes había experimentado. Toda la ansiedad, el miedo e incluso la sensación de desesperación desaparecieron. En su lugar, sentí una aceptación profunda de la situación en la que me encontraba, consciente de que no lograría salir de esa montaña. La muerte estaba más cerca que nunca, y ya no la temía. Al mirar hacia el cielo nocturno, vi innumerables estrellas brillando intensamente, cada una con diferentes colores y tamaños, creando una vista majestuosa que era difícil de describir con palabras. Aquella noche, el cielo se asemejaba a un velo luminoso que iluminaba las montañas nevadas bajo nosotros. Podía escuchar el sonido del río Saskatchewan fluyendo a lo lejos. Aunque el frío aún invadía mi cuerpo, sentía que una parte de mí se había separado de la realidad. Cada vez que intentaba jalar la cuerda de escalada, me invadía una somnolencia inesperada. No era una sensación de cansancio común, sino una pérdida repentina de conciencia, como si una cortina negra cayera sobre mí, sumergiéndome en la inconsciencia. Me caí sobre la fría y dura roca, golpeándome el hombro y la cabeza, lo que provocó un fuerte sonido seco en mi casco. Pero en lugar de dolor, me desperté con una sensación extraña. Aún estaba vivo, pero la somnolencia volvía a llegar y nuevamente caía al suelo. Cada vez que recobraba la conciencia, trataba de levantarme y seguir tirando de la cuerda. Pero el esfuerzo solo me agotaba más, y el sueño llegaba más rápido que antes. Finalmente, tras una última caída, noté un cambio en mi visión. Lo que veía comenzaba a reducirse, como si un círculo negro estuviera envolviendo mi campo de visión. Este círculo se hacía cada vez más pequeño, hasta que solo podía ver un punto frente a mí antes de que todo se desvaneciera por completo. Pero en lugar de caer en un sueño profundo, me di cuenta de que ya no estaba allí. No sentía dolor ni frío, sino una sensación de ligereza, como si flotara. Comencé a preguntarme, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Frente a mí, la pared de la montaña desapareció lentamente, revelando un vasto vacío, un espacio oscuro que parecía no tener fin. Mientras miraba hacia esa oscuridad, desde la distancia apareció un pequeño punto de luz, tan lejano como si estuviera a miles de millones de años luz de distancia. Aunque diminuto, ese punto de luz parecía iluminar todo el espacio oscuro a su alrededor. Y antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba sucediendo, esa luz se lanzó hacia mí con una velocidad inimaginable. Esa luz no era solo un rayo físico, no hay palabras para describirlo, pero entendí que era una entidad que se comunicaba conmigo sin necesidad de lenguaje.
Me dijo, he venido a llevarte. Pero yo no estaba listo. Dentro de mí había una resistencia, una voluntad de luchar contra la muerte, y traté de levantar una barrera mental para evitar que la luz se acercara. Pero todos mis esfuerzos fueron en vano. Esa luz atravesó todas mis defensas y me envolvió por completo. Cuando la luz me inundó, sentí una inmensa sensación de seguridad, una calidez y comodidad que nunca antes había experimentado. Me di cuenta de que esta entidad no era un extraño. Esta era la misma presencia que había encontrado en mis sueños de infancia. No era una figura con forma física, sino una esfera de luz gigantesca que me envolvía en una sabiduría y amor infinitos. No necesitaba hablar, pero entendí que esta era una entidad divina, algo que podía llamarse un ángel o incluso Dios. Ya no era yo mismo. Mi cuerpo ya no era material, sino que me convertí en una forma de luz, una energía con forma humana, pero sin las limitaciones físicas. Sentía que flotaba en un espacio sin peso. Dentro de esta entidad percibí amor, protección y un poder inmenso. Me transmitió consuelo, una sensación de bienvenida y una sabiduría infinita. Desde dentro de esta entidad miré hacia afuera y vi que nos estábamos moviendo. No era como moverse sobre la tierra, sino que estábamos deslizando a través de otro espacio, como si viajáramos por un túnel de luz. Ya no me veía como una entidad individual, sino como parte de esta misma entidad, experimentando todo desde dentro y al mismo tiempo viéndome desde afuera. Era una experiencia multidimensional que ninguna palabra podría describir. Seguimos moviéndonos por este espacio infinito hasta que apareció una nueva luz. Esta luz era más grande, más brillante que cualquier cosa que hubiera visto antes. No era solo brillante, era una corriente de energía inmensa que lo envolvía todo. Todos los colores que alguna vez había visto en el cielo nocturno estaban presentes en esta luz, pero en un nivel superior, con millones de colores que no podían describirse con palabras. Esta luz era atractiva, invitadora, y no podía resistirme. Me sentía atraído hacia ella, y cuando me acerqué más, pude ver que no solo tenía una superficie, sino que también tenía profundidad, una luz translúcida a través de la cual podía ver. Era como si fuera tanto material como inmaterial al mismo tiempo. Me sumergí profundamente en esta luz, y cuanto más me adentraba, más me mostraba sobre mí mismo. Vi mi vida, no como una película, sino reviviendo cada momento de mi existencia, especialmente aquellos en los que había causado sufrimiento a los demás. Sentí el dolor que les había causado a otras personas desde su propia perspectiva. Cada emoción, cada sufrimiento que alguna vez infligí volvió a mí. Lo más sorprendente fue que no solo miré el pasado con los ojos de un espectador, sino que también experimenté todo el dolor y la injusticia que había causado. Las acciones que alguna vez consideré insignificantes, la ira, la envidia, todo se volvió mucho más grande de lo que jamás imaginé. Me juzgué a mí mismo y me di cuenta de que las pequeñas razones por las que hería a otros no valían la pena el sufrimiento que causé. Pero al mismo tiempo, esta luz me mostró amor incondicional, un amor sin fronteras ni límites. No me juzgaba, solo me amaba y me perdonaba. Sentí que me estaba purificando en esta luz, que todos mis errores y pecados se quemaban, dejando solo la versión más pura de mí mismo. Mientras me sumergía en esta luz, ya no era una entidad física. Me convertí en parte del universo, parte de un flujo de energía interminable. Sentí la conexión entre mí mismo y todo lo que me rodeaba, desde las partículas más pequeñas en el universo hasta las estrellas más lejanas. Todo estaba interconectado en una red invisible, y yo era parte de ella. Allí estaba yo, flotando en el vasto espacio infinito, contemplando el flujo majestuoso de luz y sintiéndome más pequeño que nunca. Pero en esa pequeñez no me sentía impotente. Al contrario, comprendí que era parte de algo mucho más grande, algo que sobrepasaba la imaginación de la mente humana. Esta luz no era solo luz, sino que contenía vida, inteligencia y un poder indescriptible. Aún tenía una elección frente a mí, quedarme en esta paz eterna o regresar a mi cuerpo físico, donde sabía que me esperaban sufrimiento y dificultades. Pero justo cuando comenzaba a reflexionar sobre esto, sentí una presencia más fuerte que nunca. Esta entidad divina, esta luz, no solo estaba a mi alrededor, sino que impregnaba cada parte de mi ser. Me envolvía, impregnando cada célula de mi esencia luminosa. Ocurrió algo extraño pero profundo. Esta entidad comenzó a hablarme. No hubo palabras, no hubo un lenguaje,
pero su mensaje me llegó rápido y claro, más que cualquier conversación que hubiera tenido antes. No necesitaba usar palabras porque toda la información, cada sensación y cada significado se transmitían directamente a mi mente, como una especie de datos que podía entender de forma natural sin necesidad de analizarlos. ¿Estás listo? Ese fue el primer mensaje que recibí. ¿Listo para qué? No estaba seguro, pero la paz que me transmitía esta entidad me hacía no temer por el futuro. Empecé a entender que esta entidad no era un extraño para mí. Esta era una presencia que había sentido desde mi infancia, apareciendo en sueños que nunca había comprendido del todo. Esta entidad no era desconocida. De hecho, era increíblemente familiar, como si la hubiera conocido desde hacía mucho tiempo, pero solo ahora podía enfrentarla verdaderamente. Y entonces me mostró lo inimaginable. Esta entidad, que yo llamaba ángel o incluso Dios, comenzó a mostrarme todos los aspectos de la vida que nunca había percibido antes. No solo me mostró a mí mismo, sino que abrió una puerta para que pudiera ver a los demás, todas las almas a mi alrededor. No era un ser aislado, sino parte de una vasta red que conectaba a todos los seres vivos. Cada alma, cada persona en la tierra, estaba conectada entre sí por un hilo invisible pero poderoso. El hilo del amor y la vida. Vi mi vida desde una perspectiva completamente nueva. Cada momento que había vivido, cada decisión que había tomado, todo se desplegó ante mis ojos. Pero en lugar de verlo todo desde mi propio punto de vista, se me concedió la experiencia de vivirlo desde la perspectiva de los demás. Sentí el dolor, la alegría y la desesperación que había causado a los demás en mi vida. Las acciones que consideraba insignificantes, las palabras dichas sin pensar, todas dejaron una huella mucho más profunda de lo que jamás imaginé. Se me mostró que cada acción tiene una consecuencia. Cada palabra, cada gesto y cada pensamiento tienen un impacto en la vida de los demás. Y empecé a darme cuenta de que había causado no poco sufrimiento a los demás, a veces por razones triviales y egoístas. Esto no fue para castigarme, sino para que comprendiera que cada acción tiene un peso y que nada sucede sin dejar rastro. Sentí el dolor de las personas a las que había lastimado y también sentí su perdón, su compasión. Todos cometemos errores, y en este espacio no había juicio. Solo había perdón, solo amor incondicional. Después de pasar por esos momentos dolorosos, sentí que me había purificado. Todos los pesos, todos los pecados que había cargado parecían disolverse en esta luz divina. Ya no me sentía culpable. En cambio, experimenté una liberación, una ligereza que nunca antes había sentido. Y entonces esta entidad me mostró la verdadera naturaleza del amor. No era el tipo de amor que había conocido en la tierra. Este era un amor incondicional, un amor que lo abarcaba todo, sin límites, sin condiciones. Este amor no exigía, no esperaba nada a cambio, simplemente existía. Entendí que el amor era el principio fundamental del universo, el hilo que conectaba toda la vida. Finalmente, se me mostró una escena que nunca olvidaré. Fui llevado de nuevo al universo, pero esta vez no vi estrellas ni planetas como antes. En su lugar, vi miles de millones de almas, cada una como un pequeño punto de luz en la oscuridad. Todas estaban conectadas entre sí, todas formaban parte de una entidad mucho más grande que apenas comenzaba a comprender. Todos vuelven a casa. Ese fue el último mensaje que recibí de la entidad luminosa. Todos, sin importar lo que hubieran hecho en la vida, regresarían a su origen y serían recibidos con amor incondicional. No habría juicio, no habría castigo, solo perdón y amor. Y entonces esta entidad me ofreció una última elección. Puedes quedarte aquí, en la paz eterna, o regresar a tu vida. Entendí que si elegía quedarme, todo el sufrimiento y los desafíos de la vida desaparecerían. Sería absorbido por el flujo infinito de amor y luz. Pero si elegía regresar, tendría que enfrentar el mundo material con sus dificultades y el dolor que sabía que me esperaba. Vacilé. Una gran parte de mí quería quedarse, disolverse en esta paz. Pero una pequeña parte de mí, aunque poderosa, aún quería regresar. Pensé en las personas que amaba, en mi familia, en las cosas que aún no había terminado en mi vida. Sabía que si elegía quedarme nunca tendría la oportunidad de hacer todo eso. Finalmente, tomé mi decisión. Elegí regresar. «Has elegido», dijo la entidad luminosa y de inmediato sentí el movimiento. Ya no flotaba en el espacio infinito, sino que comenzaba a regresar a mi cuerpo. El cuerpo que había dejado ahora se sentía como una prisión estrecha, un espacio limitado al que debía forzarme a regresar.
Sentí el dolor en cuanto regresé a mi cuerpo físico. Todo el sufrimiento que había olvidado momentáneamente ahora volvía con más intensidad que nunca. Mi cuerpo estaba helado, cada articulación parecía estar congelada. Pero lo peor era la sensación de estar atrapado en este cuerpo. Antes había experimentado la libertad absoluta y ahora estaba encerrado nuevamente en las limitaciones físicas. Sentí como si estuviera siendo forzado a encajar en un molde demasiado pequeño para mí. Cada parte de mi cuerpo dolía mientras volvía a la vida. Pude escuchar los gritos de Tim, mi compañero, quien estaba tratando desesperadamente de devolverme a la realidad. Estaba llorando, gritando, tratando de despertarme. Abrí los ojos y vi el rostro preocupado de Tim. Me estaba arrastrando por el acantilado, con lágrimas corriendo por su rostro. Sentí como me levantaba, pero mi mente aún giraba con lo que había experimentado. ¿Dónde había estado? ¿Qué había visto? ¿Había muerto realmente o solo había sido un sueño? Mi cuerpo regresaba a la realidad, pero mi mente aún estaba en otro lugar, un lugar lejano que sabía que nunca olvidaría. Cuando abrí los ojos sentí una sensación de irrealidad. El mundo que me rodeaba ya no se veía igual. Todo parecía borroso, casi bidimensional. Vi el rostro de Tim, pero ya no parecía real. Estaba llorando, gritando, pero su voz sonaba lejana, como un eco distante, difícil de reconocer. Me sentía como si estuviera parado entre dos mundos. El mundo físico al que acababa de regresar y otro mundo donde había experimentado una paz absoluta. Mi cuerpo todavía estaba dolorido, pero mi mente parecía haber cambiado por completo. Las emociones y los pensamientos que antes tenía ya no eran los mismos. La tierra, mi cuerpo físico y todo lo que me rodeaba ahora parecían solo imágenes descoloridas, sin la profundidad y vitalidad que había conocido antes de mi experiencia cercana a la muerte. Tim seguía tirando de mí, ayudándome a levantarme del acantilado. Intenté agarrar la cuerda intentando apoyarlo, pero mi cuerpo se sentía pesado y torpe. Cuando finalmente estuve de pie sobre la roca, me di cuenta de que había vuelto, pero ya no era la misma persona. Todo lo que había sabido y creído antes ya no parecía importar. Este mundo, con todas sus complejidades y dificultades, ahora me resultaba ajeno. Después de que Tim me ayudara a asegurar nuevamente la cuerda de escalada, comenzamos a descender lentamente por el acantilado. El frío seguía envolviendo el ambiente, pero ya no lo sentía tan claramente como antes. En su lugar, me absorbían los pensamientos sobre lo que había vivido. Sabía que había encontrado una entidad grandiosa, una entidad divina. Ya no había duda, pero no estaba seguro de si podría compartir esta experiencia con alguien más. ¿Quién me creería? ¿Quién podría entender lo que acababa de experimentar? Cuando finalmente llegamos al pie de la montaña y montamos el campamento en nuestra pequeña tienda de campaña, Tim y yo nos sentamos juntos en silencio. Tim todavía temblaba de frío, pero en sus ojos vi miedo y preocupación. Había pensado que estaba muerto. Durante todo el descenso, me había revisado constantemente para asegurarse de que seguía vivo. Pero yo era diferente, y Tim podía sentirlo. «Pensé que te había perdido», dijo Tim con la voz temblorosa. «Pensé que ya no estabas». No sabía qué responder. Yo había muerto, había dejado mi cuerpo, pero había regresado. No había palabras que pudieran describir completamente esta experiencia, y no estaba seguro de poder explicarla de manera que se entendiera. «No te preocupes, estoy bien», respondí, aunque ni siquiera yo estaba seguro de si realmente lo estaba. Esa noche nos sentamos en silencio. Tim intentó dormir, pero yo no podía. Miraba hacia el vacío fuera de la tienda, pensando en lo que había visto, en lo que había experimentado. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Fue esto real? ¿Realmente morí? ¿Me encontré con Dios? A la mañana siguiente empacamos la tienda y nos preparamos para el viaje de regreso. Todo sucedió de manera lenta, pero nada era como antes. Cuando miré las majestuosas montañas frente a mí, ya no me sentí abrumado por su belleza como antes. Para mí, ahora solo eran una pequeña parte del vasto universo que había experimentado. Cuando volví a casa después de la expedición de montaña, intenté volver a mi vida cotidiana. Pero eso no fue fácil. Todo parecía demasiado trivial comparado con lo que había vivido. El trabajo diario, las relaciones, todo se volvía aburrido y sin sentido. Me sentía como una persona perdida, que ya no pertenecía a este mundo. Comencé a pasar más tiempo reflexionando sobre mi experiencia.
En las largas noches me acostaba en la cama, cerraba los ojos y trataba de recordar cada detalle de mi experiencia cercana a la muerte. Recordaba la luz brillante, recordaba el amor incondicional que había sentido. Anhelaba volver a ese lugar, pero sabía que no podía. Un cambio profundo había ocurrido en mí. Antes perseguía metas materiales, éxitos personales, pero ahora ya no me importaban esas cosas. Mi vida comenzó a girar en torno a la búsqueda de un significado más profundo, una conexión con la realidad espiritual que había experimentado. Pasaba mucho tiempo meditando, leyendo sobre espiritualidad y filosofía. Cada vez que cerraba los ojos, trataba de encontrar nuevamente esa paz que había sentido dentro de la entidad de luz, pero la vida no se detenía. La familia, los amigos y la sociedad en general no entendían el cambio que había experimentado. No podían comprender por qué me había vuelto diferente, por qué ya no me interesaban las cosas que ellos consideraban importantes. Las conversaciones con ellos se volvían más difíciles cuando me daba cuenta de que no podía compartir mi experiencia con ellos. Nunca entenderían, y eso me hacía sentir solo. Recuerdo claramente una noche, cuando estaba sentado junto al fuego con un amigo cercano. Me preguntó sobre el viaje de escalada y traté de explicar todo de la manera más simple posible. Pero en cuanto empecé a hablar sobre la luz, sobre la entidad que había conocido, él soltó una carcajada, pensando que estaba bromeando. Fue en ese momento que me di cuenta de que nunca podría compartir completamente esta historia con nadie más. Con el tiempo seguí viviendo mi vida, pero con una visión completamente diferente. Cada vez que me enfrentaba a dificultades o sufrimiento, recordaba lo que la entidad de luz me había enseñado: amor incondicional y perdón. Me di cuenta de que todas las personas, sin importar quiénes fueran, llevaban dentro de sí una parte de esa luz, y que todos estábamos conectados por un hilo invisible. Esto me ayudó a superar los desafíos de la vida, y en lugar de juzgar a los demás, aprendí a aceptarlos y amarlos incondicionalmente. Aunque ya no experimentaba momentos de paz absoluta como los que viví dentro de la entidad de luz, una parte de mí siempre mantenía el recuerdo de eso. Siempre recordaba que este mundo es solo temporal, que todos regresaríamos a nuestro origen, con la entidad divina que había encontrado. Finalmente, comprendí que ya no necesitaba buscar nada. La paz y el amor que una vez sentí siempre habían estado dentro de mí. Solo necesitaba escucharlos y sentirlos. Lo único que tenía que hacer era vivir esta vida con amor, perdón y aceptación. Todo lo demás llegaría cuando fuera el momento adecuado.